Aquí comienza Saludables. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Saludables. Vamos a tratar todos esos temas y vamos a darles soluciones también para esa gente que padece de manera desesperada y en silencio el estreñimiento. Esperan al final del programa y les daremos algunas claves que le pueden ser útiles. Pero vamos a hablar de los pies, en efecto. Y si hablamos de los pies, pues tenemos que hablar con un podólogo. Y en este caso tenemos al podólogo Daniel Mesa. Doctor Daniel Mesa, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Alan. Vamos a hablar más concretamente de las uñas de los pies. Pero yo creo que, Daniel, que lo primero es definir a la gente para que tenga todo el mundo claro qué son las uñas realmente. Bueno, las uñas al final son esas placas endurecidas, esas láminas que mucha gente piensa que no tienen función apenas, ¿no? Que es una tontería a veces el poder librarse de ellas, y tienen una función o dos funciones claves y muy importantes, que una, por supuesto, es la propia protección de la zona del pulpejo del dedo, de la zona más distal, y otra es, sobre todo en las manos, nos ayudan al tacto, a la sensación prensil. Gracias a tener la lámina ungueal, nosotros somos más conscientes del tacto y de lo que... Y poder coger cosas, efectivamente. Lo que nos hace más inteligentes, según algunos estudiosos. Oye, ¿cómo se debe cortar una uña? Porque una cosa que siempre nos preocupa, de manera recta, ¿cómo se corta una uña realmente? Bueno, a ver, siempre la generalidad es decir, hay que cortarlas rectas. Sí, bueno, sí. Por lo general sí, pero eso no vale para todo el mundo, ¿no? Ajá. Y si nos centramos en los pies, que claro, tiene una forma, la lámina ungueal de los pies bastante distinta a la de la mano, pues con más motivo. Hay que intentar cortarlo lo más recto posible, pero sin ser estrictos en la propia definición, porque hay tipos de uñas, como uñas en teja o uñas en pinza, que no nos permiten el ser cortadas así. Entonces, más que nada, lo que se pretende con eso es que la gente evite el meterse en exceso en las esquinas, porque si empezamos a redondear demasiado esas uñas, acabaremos provocando, mejor dicho, que se claven. Bueno, pero lo mejor, en caso de dudas, es ir a un podólogo, ¿no? Bueno, sí, para eso estamos. Para eso estáis, claro, para eso y para muchas cosas. Hablemos de las lesiones más frecuentes, de las enfermedades más frecuentes de las uñas de los pies. ¿Cuáles son? Bueno, pues una de ellas, y nuestro caballo de batalla, las onicomicosis, los hongos en las uñas. Vale. Esto es algo muy frecuente y una gran prevalencia de esta patología en la población. Otra puede ser la onicogrifosis, que más de un 75%... ¿Onicogrifosis? Onicogrifosis. ¿Qué es la onicogrifosis? Pues bueno, la onicogrifosis no es una enfermedad propiamente dicha, es una patología en la cual las uñas empiezan a crecer, por decirlo así, de una forma un tanto desordenada. Ocurre normalmente en las últimas décadas de la vida o también tras un traumatismo, en el cual digamos que las células germinativas de la uña empiezan a formar uña que empieza a crecer más en grosor que en longitud. Son esas típicas uñas de gente mayor muy gruesas, que se hace muy duras. Difícil, claro, muy difícil de cortar por eso, porque se vuelven muy duras y que apenas crecen en longitud. Pues esa es una patología muy común de las uñas, pero la verdad que hay muchísimas más. Y otra más, que es la onicocriptosis. Sí, es muy común. La onicocriptosis, además, podríamos decir que es la patología común en todos los ámbitos de edad. Es decir, hay niños, incluso bebés, que sufren onicocriptosis. Pero no vayas tan allá. ¿Qué es? Defínenosla más concretamente. La onicocriptosis podríamos decir que es la uña encarnada o la uña clavada. Es decir, es cuando se nos clavan las uñas en la carne. Lo típico que produce un uñero, como conocemos vulgarmente, ¿no? Eso es. ¿Cuál es el tratamiento de cada uno de estos casos? La onicomicosis, vayamos por partes. Vale, pues bueno, para la onicomicosis hay varios tratamientos. Lo primero es ver cuántas uñas hay afectadas, porque eso va a hacer que el tratamiento cambie, y cuánto de afectación tenemos en la uña. Es decir, si es algo light, por decirlo así, pues hay tratamientos tópicos a base de lacas ungueales. Si el tratamiento ya implica que tenemos que ir un paso más allá, ya son tratamientos orales, antifúngicos orales. Y lo más novedoso ahora mismo sería el tratamiento láser, que está yendo muy bien. ¿El láser? Sí. ¿Directamente? Sí. Directamente en las uñas, sin efecto secundario y con un índice muy alto de curación. Cuando hablamos de tratamiento de onicomicosis siempre pensamos en hongos en los pies. Los hongos suelen ser rebeldes. ¿Me dices que el láser es mucho más efectivo, mucho más eficiente que cualquier tipo de tratamiento medicamentoso o localizado? En las onicomicosis sí, porque a las onicomicosis el tratamiento oral que se les da implica que alteran los marcadores del hígado y entonces eso obliga a una analítica previa, durante y después del tratamiento, porque hablamos de un tratamiento de larga evolución. Y entonces hay mucha gente que por interacciones con otros medicamentos o porque tienen alguna afectación hepática, pues ya no pueden optar a este tratamiento. Y el láser es una opción muy buena para esta gente. Cuando hablamos de onicogrifosis, esas uñas en
engrosadas de la gente mayor, el tratamiento es un cuidado al extremo del pie cada poco tiempo, ¿no? No tiene una curación. Claro. Porque, como hablábamos, es un desorden de la formación de lámina ungueal y no hay nada que lo cure, ni siquiera la cirugía. Hombre, la cirugía en casos extremos para la avulsión de la uña, si esa uña está haciendo mucho daño, pero no es lo común, ¿eh? Lo normal del tratamiento de la onicogrifosis es pues un tratamiento que llamamos nosotros de quiropodia, un corte adecuado, una limpieza adecuada, un fresado adecuado. Una especie de poda constante y continuado. Efectivamente, eso sí que ya es un tratamiento, digamos, de índole profesional en consulta. Y la onicocriptosis, esas uñas encarnadas que se meten, ¿cómo se puede...? Pues la onicocriptosis, lo primero es valorar si es a lo mejor debida a un mal corte de la uña. Vale, en muchos casos primero, es por eso. Claro. Entonces tendremos que hacer una educación sanitaria a nuestro paciente, indicarle cómo tiene que cortársela e intentar reeducársela. En casos ya más serios, pues ya nos tenemos que ir a tratamiento quirúrgico, que tiene una aceptación muy buena porque no es doloroso y eso significa la corrección permanente de ese problema. La onicomicosis puede producirse porque una persona que hace gimnasia, que hace deporte, va a algunos sitios, gimnasios, saunas, piscinas, y no toma las medidas adecuadas de protección. Sí puede ser. Las micosis en general y las onicomicosis en particular, al final son contagios. Claro. Bien por fómites o bien por contacto directo, y entonces está claro que tenemos que tener ciertas precauciones cuando andemos por sitios donde haya gente descalza, con cierto grado de humedad, gran afluencia de personas, porque esos sitios son sitios donde podemos coger una onicomicosis. Tú das mucha importancia a las uñas, lógicamente, porque las tienen, pero ¿cuándo se debe destirpar una uña? Si hay casos. Y si es recomendable. Hay casos. Antes, digamos que era algo muy común. Hoy en día los podólogos en muy raras ocasiones realizamos ese procedimiento. Porque hay otro tipo de procedimientos menos cruentos, y que conseguimos al final pues la reeducación de esa uña o la eliminación simplemente del dolor, aun conservando la lámina. Pero en esos casos pues hablaríamos de, por ejemplo, una onicogrifosis que esté causando a lo mejor algún tipo de infección recidivante, y estemos hablando de un paciente que el tener infecciones suponga un grave riesgo para su salud, ¿no? Entonces en esos casos a veces está indicada la avulsión, pero vamos, habría que pormenorizarlo y personalizarlo. Me imagino que el calzado tendrá algo que ver en el buen cuidado de los pies y de las uñas, ¿es así? Sí, es muy importante, muy importante. Decía un profesor mío que el calzado es la cárcel del pie, y no hay mejor definición, ¿no? Depende de cómo tengamos la forma de nuestro pie, debería de ir la forma de nuestro zapato. Y no al revés. Efectivamente. Sí. ¿Hay alguna paciente, algún enfermo con una enfermedad crónica que tiene que tener mucho cuidado y cuidar mucho de sus pies? Sí, hay varios grupos de enfermos que tienen que tener mucho cuidado, pero sobre todo los pacientes diabéticos. Claro, por ahí vamos. Los pacientes diabéticos tienen que tener mucho cuidado porque la diabetes es una enfermedad silenciosa, pero que puede ir afectando si no tenemos un buen control de la enfermedad y tras años de evolución. Y una de las principales cosas que afectan es a la sensibilidad y a la circulación sanguínea. Y las zonas más distales que tenemos al corazón son los pies. Claro. Entonces podemos llegar a tener una falta de sensibilidad en los dedos o en la planta de los pies, que unido a una falta de circulación haga que cualquier pequeño roce que tú y yo notaríamos, pues estos pacientes no lo noten y desencadenen una úlcera. Entonces, claro, es muy importante la prevención en estos casos. Observarse los pies es muy importante, ¿no? A diario. Y secárselos bien. Muy importante. El secado minucioso, sobre todo de la zona interdigital entre los dedos. Ahí está. Si alguien no llega, porque es mayor usar un secador con aire frío, pero evitar la humedad en esas zonas. Bien, sabes que yo tengo muchas preguntas más, pero sabes que nuestros espectadores también tienen alguna que otra. Esta me parece muy interesante. Mariano de Lugones, ¿es cierto o un mito que a través de las uñas se pueden descubrir otras enfermedades? Es cierto. ¿Es cierto? Sí, es cierto. En concreto, hay numerosas cardiopatías que a través de las uñas pues puedes acabar viendo que ese paciente tiene algún problema cardíaco. ¿Y vosotros lo podéis ver, observar y lo remitís al cardiólogo? Efectivamente, nosotros si observamos alguna sospecha diagnóstica de este señor puede tener algo más que ya no entra, digamos, en nuestro campo, por supuesto, remitimos al profesional en cuestión, a su médico de atención primaria, y si después no es nada, pues mejor.
No, muy interesante lo de los pies. Sabes que yo me cuido muy mucho los pies y me suelo hacer masajes para intentar relajarme y me vienen muy bien. Daniel Mesa, doctor Daniel Mesa, podólogo, muy interesante, y volveremos a tenerte aquí para otros temas relacionados con el pie, con las uñas o todo lo de tu especialidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a un día vosotros. más. Gracias.